Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a la joya con la cual nuestro Rey nos va a adornar en este día. Y la joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 111, con un subtítulo: La disciplina de Dios y el predicador de los muertos. Vuelvo y repito el subtítulo: La disciplina de Dios y el predicador de los muertos. El predicador de los muertos, y no de todos los muertos, los cuales a lo largo de la historia han muerto. No se refiere a ellos. Se refiere a unos muertos bien especiales para nuestro Rey. Tanto así que son los únicos herederos de todas las promesas. A esos muertos se refiere. Y esos muertos tendrían un predicador. Y ese predicador traería la disciplina que es para ellos. Una vez los levante, los ponga en pie, entonces tomaría lugar en ellos la disciplina que trae ese predicador. De eso vamos a hablar en este día. Y vamos a empezar en el fundamento. Y cuando hablo del fundamento me refiero a las 14 epístolas que recibió el gran apóstol Pablo. El fundamento, la base, los cimientos. Y quiero, antes de empezar, dejar algo bien en claro. Que Pablo dejó establecido el fundamento, a él le fue dado. A él le fue entregado para que lo estableciera. Pero realmente quien vendría a darle vida a ese fundamento era el edificador, el verdadero edificador. Él aparecería a darle vida a ese fundamento. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque hay muchas palabras allí que se puede pensar que tomaron lugar allá en el tiempo de Pablo. No. Todo lo que está escrito allí en ese fundamento tomaría vida hoy en los labios del verdadero edificador. Hoy tomaría vida en los labios de ese predicador. Así quedó establecido. Quien vendría a edificar y a edificar ese edificio, a darle vida a ese edificio, él aclararía en sus labios y con sus labios todo lo que está escrito en ese fundamento. Quería dejar eso bien en claro. Y ahora te vas a dar cuenta por qué quería dejar esto en claro. Vamos a empezar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 14, que dice así: Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y mira esta aplicación. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Ahí lo dice claramente.
dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Como diciendo, si Cristo no resucitó y si no hay resurrección de muertos, entonces vana es la predicación y vana es también la fe. Al decir eso, está dejando por sentado y claramente que la predicación y la fe es para los muertos. Y si ellos no están, entonces es vana la predicación y es vana la fe, porque tanto lo uno como lo otro es para los muertos. Y en lo que te aclaré ahora, antes de empezar a leer, hablando del fundamento, aquí toma lugar. Cuando dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Viene una pregunta, y es que Pablo era el encargado de predicarle a los muertos. Pablo era el encargado, era el predicador de los muertos. Yo te aseguro que no. Yo te aseguro que no. Pero aquí dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Era en el tiempo de Pablo donde tomaría lugar la fe. Si está anunciando Lucas capítulo 18 versos 7 y 8, que la fe no vendría ni aparecería hasta que llegara el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque era el Hijo del Hombre en su segunda venida que predicaría la fe. Él traería la fe, la predicaría. Entonces la pregunta es, ¿por qué está escrito eso así? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación. Nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pues eso está escrito así. Es para que hoy el edificador viniera y te dijera a ti, y hoy lo estás escuchando, y te dijera a ti, que si los muertos no resucitan, vana es mi predicación, porque a ellos vine a predicarles. Soy el predicador de los muertos. Y vana es entonces, vana también es vuestra fe. ¿Y quién traía la fe? El predicador de los muertos. El que traía la fe, el que pondría en su pueblo ese don de la fe, que es Dios mismo. ¿Sí ves por qué la aclaración que te dice al comienzo? Pablo no le predicó a los muertos y en el tiempo de Pablo no estaría la fe. La fe llegaría con la llegada del Hijo del Hombre. Llegaría la fe porque Él es el predicador de los muertos. El Hijo del Hombre es el predicador de los muertos. Y lo vamos a ver a continuación. Libro histórico de Juan, capítulo 5, versículos 25 al 28, dice así. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Pablo. Mira que no era Pablo. Lo que dice el fundamento era para que lo dijera el Hijo del Hombre. Vuelvo y repito, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Si ves que él venía a predicarle a los muertos, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo,
Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. He ahí el predicador. Cuando Pablo dijo en el fundamento, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Cuando él dice eso, lo dejó así establecido, para que lo dijera el Hijo del Hombre. Porque he aquí en lo que te acabo de leer, la prueba de que él era el predicador de los muertos. A ellos vendría a hablar, a enseñar y a predicar. ¿Qué dice? Que todos los que están en los sepulcros, y esos todos no son todos los muertos, no son todos los que están en todos los cementerios del mundo, que han estado en todos los cementerios del mundo, los que se han muerto a lo largo de la historia. Más adelante te vas a dar cuenta. Dice que él vendría, y todos los que están en los sepulcros, esos todos son ese pueblo escogido, oirán su voz. ¿Y qué significa oirán su voz? Pues que les iba a predicar a ellos, los iba a levantar y les iba a predicar a ellos, porque el evangelio era para ellos, la predicación es para ellos, la fe es para ellos. Por eso termina diciendo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, su predicación. Y hoy quiero decirte que el siervo del Señor no vino a predicarle a este mundo. No vino a predicarle a más de 8.000 millones de habitantes. No. Vino a predicarle única y exclusivamente a los muertos, a sus muertos. No a los vivos, sino a sus muertos. A ellos vendría a predicarles, a levantarlos primeramente, a enseñarles, a predicarles, a llevarlos en su disciplina. ¿Y cuáles son esos muertos que oirán su voz? ¿Cuáles son esos muertos que oirán su predicación? ¿Cuáles son esos muertos para los cuales es la fe? ¿Quiénes son esos muertos que tienen un predicador que se llama el Hijo del Hombre? Vamos a mirar. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 14, dice así: la mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Señor, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, un cementerio lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, y mira este detallazo, ¿quién es el único que iba a saber ese misterio del valle de los huesos secos? Mira que aquí lo dice. Y me dijo: hijo de hombre. Antes de seguir leyendo, ven y estemos a cuentas. ¿Quién es el único sobre quien fue puesta la potestad de hacer juicio en el tiempo del fin? El Hijo del Hombre. ¿Quién vendría a enseñar todos los misterios? El Hijo del Hombre. ¿Quién vendría a predicarle a los muertos? El Hijo del Hombre.
Y el Hijo del Hombre es el único que sabe todos los misterios. ¿Te acuerdas del misterio de Adán? Que también empezó diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile. ¿Te acuerdas de eso? Hablando del misterio de Adán. Y aquí también dice, y me dijo, verso 3, Hijo de hombre, también el Hijo del Hombre es el único que sabe esto. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, mira, ¿quién iba a predicarle a ese valle de huesos secos? Me dijo entonces, profetiza, predica. Oye, el Hijo del Hombre es el predicador, está escrito también. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, y mira este detallazo, oíd palabra del Señor. ¿A quién iban a escuchar? Al Hijo del Hombre. ¿Qué les iba a decir el Hijo del Hombre a esos muertos? A ese valle de huesos secos. Huesos secos, oíd palabra del Señor. ¿Para quién era la predicación? Para el valle de los huesos secos. Verso 5. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Y mira lo que dice el Hijo del Hombre. Profeticé, prediqué pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza. ¿Qué dijo? Predica al espíritu, predica. Hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Y quién era el que le iba a dar vida y abrir los sepulcros? El Hijo del Hombre, verso 10. Y profeticé y prediqué como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos que están en esos sepulcros, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, ellos hablan, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, predica y diles, así ha dicho el Señor. Y mira, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y mira, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra,
y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor, y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Qué dice? Y pondré mi espíritu. ¿Y cómo lo iba a hacer? Tema tras tema tras tema. O sea que es el predicador del valle de los huesos secos. Y todo ese misterio también lo sabía el Hijo del Hombre. ¿Y qué dice? ¿Y cómo empezamos viendo en Juan 5, 25 al 28? ¿Quién era el que iba a abrir esos sepulcros? El Hijo del Hombre. ¿A quién le dicen que profetice? Ahí no le está hablando al profeta Ezequiel. Ezequiel lo dejó así establecido, escrito. Pero el misterio lo iba a revelar el Hijo del Hombre. O dime si Ezequiel reveló eso allí a alguien. O si era para ese tiempo revelarlo. Ezequiel escribió, pero la orden era para el Hijo del Hombre, profetizar, dar vida a los muertos, sacarlos de su sepulcro, a ese valle de huesos secos, mostrarles y probarles que eran el pueblo de Israel. Y todo a través de poner su espíritu en ellos. ¿Y cómo lo haría? Predicando, porque es el predicador de los muertos, del valle de los huesos secos. Oye, eso está clarísimo. Clarísimo, clarísimo está ese tema. Y maravilloso. Y ahí te das de cuenta que no son todos los muertos. Los demás dejaron de ser. Ahora, hagamos memoria como empezamos. Cuando el fundamento dice que si Cristo no resucitó y los muertos no resucitan, vana es la predicación y vana es también la fe. Si ves que tengo toda la razón y toda la verdad, ¿por qué sería vano? La palabra vana o vano es inútil. Sería inútil. ¿Por qué? Porque es que la predicación es para el valle de los huesos secos. La fe es para el valle de los huesos secos. Y ese valle de huesos secos, esos muertos tienen un predicador. Y tendrían un predicador. Y es el Hijo del Hombre. En lo que hemos visto hasta ahora está muy claro. Muy, pero muy claro. Sigamos mirando la labor de ese predicador y cómo levantaría a ese valle, cómo abriría esos sepulcros. Libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 26, verso 19, dice así: tus muertos vivirán. ¿Qué dice? Tus muertos vivirán. Hablando de ese valle de huesos secos. Sus cadáveres resucitarán. Y mira lo que le dice el predicador a ellos: despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. A eso vendría el predicador. Y hoy te dice: despertad, despertad, moradores del polvo, valle de huesos secos, que tu predicador está en pie. Despertad. Qué maravilloso. Qué maravilloso también poder entender que ese valle, esa casa de Israel, volvería nuevamente a la vida. Isaías capítulo 35, versículo 10. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido.
Ojo con un detalle que hay allí. Dice, y los redimidos del Señor volverán. ¿Qué significa volverán? ¿Será que a alguien que viene por primera vez se le puede decir que volvió? O si dice volverán, ¿no será más bien porque ya estuvieron, murieron? Se les hizo las promesas, y como se les hizo las promesas, tienen que volver. Se dice volverán o volverá a aquel que ya estuvo. A ese se le dice que volvió. Por eso dice, y los redimidos del Señor volverán. Y ahí sí, con un detalle grandísimo, que cuando volvieran, era para ser introducidos en Sión. Dice, volverán y vendrán a Sión. A Sión con alegría. Claro, esta vez el rey ya no puede permitir que ellos mueran. Si se ponen nuevamente en pie, ya no puede permitir que ellos mueran, porque tiene que introducirlos en Sión, en donde está la vida, la inmortalidad, las promesas. Por eso dice, volverán, y si vuelven es a eso. ¡Qué maravilloso! Y a eso vendría el predicador de ellos, a enseñarles y a llevarlos allí. Eso está demasiado claro. Esto es histórico. Lo que vemos hoy es demasiado grande. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Sigamos mirando. Isaías capítulo 52, verso 8. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que el Señor vuelve a traer a Sión. Vuelve a traer. Es porque ya estuvieron. Y hoy vuelven otra vez. ¿Quién sabía eso? ¿Quién había anunciado eso? ¿Quién había enseñado eso? Nadie. Solo el Hijo del Hombre lo podría anunciar y enseñar a su pueblo, a ese valle de huesos secos. Por eso se dice que Él es el predicador de los muertos. Y hoy te digo, tu siervo es el predicador, o más bien el siervo del Señor, porque es del Señor. Es el predicador de los muertos. Es tu predicador. Mientras todos los demás son predicadores de vivos. ¿Y cuándo tomaría el lugar que Él volvería a traer a Sión? ¿Cuándo tomaría lugar eso? En el tiempo del fin. En las mismas palabras del Rey, en su primera venida, también quedó establecido que así sería. Libro histórico de Mateo. Mateo capítulo 25, verso 31, dice así. Cuando el Hijo del Hombre venga, llegue en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Él no llegaba solo, llegaba acompañado de sus santos ángeles. ¿Y qué significa llegar Él con sus ángeles? Nuevamente a tomar carne y sangre, a humanarse, tanto Él como ellos. Eso es lo que significa. Y por eso Él tendría que levantarse, despertar y empezar a despertar a aquellos con los que Él llegó, con ese valle de huesos secos. Mira que es cierto. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, dice así: para que sean afirmados vuestros corazones
irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En la venida de nuestro Señor con todos sus santos. Y venida significa llegada. Tendría que Él humanarse, como lo hizo en su primera venida, pero como hijo de hombre. Allá fue como hijo de Dios, aquí como hijo de hombre, y con Él todos sus santos. Y Él, ya humanado con ellos, Él tendría que convertirse, despertar y convertirse en ese predicador que los despertara, los levantara de los muertos y los alumbrara. Mira lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 5, verso 14. Por lo cual dice, ¿quién dice? El predicador. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Acuérdate que a este verso, como todo lo que está escrito en el fundamento de Pablo, quien le da vida es el edificador, y él es el único que puede darle vida y hablar así. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, a ese valle de huesos secos, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo. ¿Qué dice? Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. ¿Quién? El valle de los huesos secos. Ven y hagamos memoria. Ezequiel capítulo 37, verso 4, ¿qué dice? Huesos secos, oíd palabra del Señor. ¿Quiénes eran los llamados a oír la palabra? Los huesos secos, el valle de los huesos secos. ¿Y qué está diciendo Efesios 5:14? ¿Qué dice el predicador? Por lo cual dice, ¿a quién? A los huesos secos, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué decía el verso 14 de Ezequiel 37? Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Y qué es poner su espíritu? Su mente en ellos. ¿Y cómo la pone? Predicando. Y al predicar, ¿qué hace? Alumbra. Y te alumbrará Cristo. Maravilloso. ¿Qué tema tan maravilloso hoy nuestro Rey está trayendo a tu vida? Bien, espero que hasta allí estemos bien claros, porque vamos llegando a la conclusión. Y para concluir, vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 2, versículos 10 al 16, que dice así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, el valle de los huesos secos, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, mira el predicador aquí en pie con sus hermanos, porque acuérdate que él venía, era con ellos, tomarían carne y sangre nuevamente, tomarían vida nuevamente el Hijo del Hombre y el valle de los huesos secos. Y por eso dice el verso 12, diciendo, anunciaré, predicaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio estarían juntos en el tiempo del fin. Porque ahora toma vida el verso 14. Mira lo que dice. Así que, por cuanto los hijos
participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Maravilloso. Varios detalles para ver en lo que acabamos de leer. ¿Qué hemos venido mirando? Que en el tiempo del fin estaría en pie el predicador, el Hijo del Hombre, a darle vida al valle de los huesos secos, a abrir su sepulcro, a despertarlos, a predicarles, a enseñarles. Y por eso es que dice que Él anunciaría a sus hermanos su nombre, que Él les predicaría a ellos, porque tanto Él como ellos estarían en pie. Y ahí sí toma lugar el verso 14, un verso que muchos creen en el mundo que entienden y comprenden. Y creen que eso tomó lugar totalmente en la cruz del Calvario. Y ya te entro a explicar eso. No, eso tomaría lugar totalmente en el tiempo del fin. Porque viene hablando de que estaría el predicador y esa congregación en pie. Que es lo que dice el verso 14. El 13 nos lo muestra claramente. Previo nos muestra que Él anunciaría a sus hermanos su nombre en medio de la congregación. Estaría Él y los hijos que Dios le dio estarían juntos. Y eso no pasó en la cruz. Acuérdate que Él allí dijo: mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Mas mi reino no es de aquí. ¿Quién peleó por él? ¿Habrían allí servidores? ¿Estaban con él allí el valle de los huesos secos? ¿Sería allí donde tomaría cumplimiento? No. Porque si Él hubiese estado con ellos allí en su primera venida, ahí hubiera culminado la película y allí hubiese llegado la vida y la inmortalidad. Y hubiese tomado lugar todo lo que estaba determinado para ese pueblo. Pero allí no tomó lugar. Allí no tomó lugar, allí no había servidores. Era para el tiempo donde estuviera Él y sus hijos. Por eso el verso 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el valle de los huesos secos, y eso sería en el tiempo del fin, Él, el papá, Él también participó de lo mismo. Estarían juntos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, Adán. Y te hago una pregunta: ¿y Adán todavía está en pie? ¿Seguro? ¿No era en el tiempo del fin donde el Hijo del Hombre vendría a enseñarte a ti a despojarte del viejo hombre de Adán? Efesios 4:22. ¿No era allí en el tiempo del fin donde el Hijo del Hombre vendría a decirte a ti quisieras morir lo terrenal, o sea, Adán? Colosenses 3:5. ¿No era allí donde el Hijo del Hombre venía a identificarte las obras de Él? Gálatas 5:19-21. Era allí en el tiempo del fin. ¿No era en el tiempo del fin donde Él vendría a aclarar todas las cosas? Era allí.
Por eso dice, así que por cuanto los hijos participaron de sangre, de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Era allí. Y era allí donde él destruiría la muerte. Y libraría a sus hijos de la muerte, como dice el verso 15. Y librar a todos son sus escogidos, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Y a quiénes iba a librar? ¿A quiénes? ¿A quiénes iba a socorrer? ¿Para quién era todo eso? Verso 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los 144,000, al valle de los huesos secos, a la niña de sus ojos, a su pueblo amado, al pueblo que tiene las promesas. Para ellos era el socorro. Y dirá alguno que cree que sabe lo que pasó en la cruz. Oiga, usted lo que está diciendo, todo eso tomó lugar en la cruz. Mira, te voy a adelantar algo que luego en un tema se te va a aclarar. Sí, en la cruz, él vino solito, allí no vino acompañado. Donde vendría acompañado era en el tiempo del fin con todos sus santos, con el valle de huesos secos. En su primera venida, él vino solito e hizo toda esa labor. Sí. Él le cumplió a la ley, sí. Él destruyó al diablo, sí, pero él solito. Todo lo hizo él para que se cumpliese lo que estaba escrito. Que Dios lo encerró todo en él. Para que en su segunda venida él apareciera y te enseñara a ti y te llevara a vivir en él. Para que así también eso tome lugar sobre tu vida y se cumpla en tu vida como se cumplió en él. Pero allí fue nomás en él. En su segunda venida, ahí sí tomaría lugar en su pueblo. En su segunda venida, cuando estuviera él que participara de carne y de sangre, sus hijos, y participara de carne y sangre él, allí tomaría lugar. Y allí te enseñaría a ti a destruir a Satanás, a destruir al diablo, a librarte de la muerte. Allí él te enseñaría a ti eso. Eso está claro. Eso está bien claro. Y ese socorro era única y exclusivamente para su pueblo amado, para la descendencia de Abraham. Y acuérdate de algo, ¿en dónde sería destruida la muerte? En su monte santo. Y en su primera venida eso no tomó lugar. Tomaría lugar en su última aparición, en su segunda venida, cuando te introdujera a ti en Sión. Allí sería destruida la muerte. Y ahí es donde toma lugar Hebreos 2:14, estando él y sus hijos juntos. Así declaro. Y quiero terminar mostrándote que todo este tema ha sido una gran verdad. Y quiero que miremos el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 52, versículo 7, dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen, no dice de los
los pies del que trae alegres nuevas, el Evangelio, del que anuncia la paz, el Hijo del Hombre, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que predica la salvación. Y mira a quién se lo iba a predicar y a quién le predicaría. Del que dice a Sión, tu Dios reina. Del que dice, del que le predica a Sión, tu Dios reina. ¿A quién vendría a predicarle? A Sión. ¿A quién vendría a enseñar? A Sión. ¿Y quién es Sión? El valle de los huesos secos. Y le diría a Sión, tu Dios reina. El predicador de los muertos, el que traía la disciplina para los muertos. Y los muertos tienen nombre propio, el valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos. Y para ellos era la predicación. Y para ellos era la fe. Y para ellos el predicador, el Hijo del Hombre. Así dijo el Señor. Bien, era la verdad acerca de este maravilloso tema. Espero en el Señor que sea de mucho bien para tu vida y te lleve de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti diciéndote que te amo para siempre y que será hasta una próxima oportunidad.